Ya. Voy a hacer dos grabaciones, por si acaso. Esta primera va a ser para terminar los ejercicios que habían quedado pendientes de la guía anterior. Y esta sería de materia nueva. Gracias. Salud. Voy a empezar el ejercicio 6 entonces, de la guía 2, que nos decía. La función, esta función f de x1, x2, de dos variables, satisface cierta ed, que es esta. x2, derivada parcial de f con respecto a x1, más x1, derivada parcial de f con respecto a x2, que es igual a 0. Esta ecuación la vamos a marcar con un asterisco. Realizando el cambio de variable tanto u1 igual a x1 cuadrado menos x2 cuadrado y u2 es igual a 2x1 por x2, probar que f solo depende de x, que f solo depende de x1 cuadrado menos x2 cuadrado. Ya. La idea del ejercicio es entender cómo se aplica regla de la cadena, básicamente. Si nos damos cuenta, como nos dan este cambio de variable, tenemos que la función, que era función de x1 y x2, aplicando el cambio de variable, es función de u1 y u2. Pero a su vez, u1 y u2 son funciones de x1 y de x2. O sea que en otras palabras tenemos esto. u2, x1, x2. Si calculamos directamente, para empezar, las derivadas de u1 y u2, tenemos la derivada de u1 con respecto a x1 es igual a 2x1, porque se deriva el cuadrado. La de u1 con respecto a x2 es menos 2x2. La de u2 con respecto a x1 es igual a 2x2. Y la de u2 con respecto a x2 es 2x1. Ahora, si recordamos la regla de la cadena para varias variables, tenemos que la derivada de una función con respecto a una de sus variables, por ejemplo x1, será x1, o sea, u1 es función de x1, y a la vez f es función de 1. Así que lo que hacemos es, así se lo van a explicar más bien en cálculo 3. Tenemos f, que depende de u1 y u2, y a su vez estos dependen de x1 y x2. Así que lo que uno tiene que hacer es ir haciendo los 4 caminos posibles. Si quiere derivar con respecto a x1, tiene que tomar este camino y este camino, y cuando quiere derivar con respecto a x2, este camino y este camino. Ahora va a quedar más claro. Significa que si quiero derivar con respecto a x1, primero derivo f con respecto a 1, y esto lo multiplico por la derivada de 1 con respecto a x1, más la otra función que está respecto a x1, o sea, de f de u2 por
de U2 por x derivado con respecto a x1. Y aquí tenemos que será 2x1, que es lo que calculamos acá arriba, por la derivada de f con respecto a 1, más 2x2 por la derivada de f con respecto a u2. Por otro lado, cuando derivamos parcialmente con respecto a x2, el mismo procedimiento. Derivamos primero con respecto a 1 y después con respecto a x2, y después con respecto a u2, y después con respecto a x2. Es decir, df de u1 por du1 de x2 más df de u2 de u2 de x2. En este caso, como ya calculamos arriba, aplicamos lo que sabemos. Menos 2x2 por la derivada parcial de f con respecto a u1 más la derivada con respecto a f de la derivada de f con respecto a u2, perdón, por 2x1. Si se fijan, aquí calculamos los valores de x1 y x2, que era lo que tenía la ecuación diferencial original. Así que directamente evaluamos en la ecuación original. Con esto evaluamos en asterisco. Y tenemos que x2 está multiplicado por, voy a reescribirla mejor, df de x1 más x1 df de x2. Por lo cual, x2 está multiplicado por esta parte, que es 2x1 de f de 1 más 2x2 de f de u2 más x1, que esto está multiplicado por menos 2x2 de f de u1 más 2x1 de f de u2. Y esto es igual a 0. Si seguimos desarrollando, tenemos 2x1 x2 por la derivada de f con respecto a 1 más 2x2 al cuadrado por la derivada con respecto a u2 menos 2x1 x2 con la derivada con respecto a 1 más 2x1 cuadrado con la derivada con respecto a u2. Y esto es igual a 0. Aquí claramente estos dos términos son iguales, así que se cancelan. Y nos queda que la función es 2x1 cuadrado más x2 cuadrado por la derivada con respecto a u2 es igual a 0. ¿Qué quiere decir? La única forma en la que esto sea igual a 0, considerando que estas variables no lo son, es que la derivada parcial con respecto a u2 sea 0. ¿Y qué quiere decir que la derivada con respecto a u2 sea 0? Que f no depende de u2. Si df de u2 es igual a 0, f no depende de u2. Como no depende de u2, tenemos que f solo depende de u1. Es decir, depende de x1 cuadrado menos x2 al cuadrado, que era lo que queríamos probar. ¿Se comprende?
¿Aló? Clarito, clarito. Ya. Seguimos, entonces. El ejercicio 7, que en realidad es más fácil de lo que parece y lo que más confundía era la forma en la que está escrito, porque estuve conectado el jueves y escuché que le preguntaban al profe que no entendían a qué se refería con derive, una ecuación de Maxwell. Nos dan el diferencial de G, que es igual a D, paréntesis, U más PV menos ST. Además, du es igual a TDS menos PDB. Nos piden hallar, que en la que dice derivar, pero eso es lo que quiere decir realmente, una relación de Maxwell que relacione la derivada de V con respecto a T manteniendo la presión constante y la derivada de la entropía con respecto a la presión manteniendo la temperatura constante. Estas son relaciones que van a entender más el otro semestre cuando tomen termodinámica. Ya, la idea es entender el concepto diferencial un poco mejor. Cuando nos dicen D, paréntesis, U más PB menos ST, es como que nos dijeran, no exactamente, pero es como que nos dijeran derive todo lo que está dentro. Así que nosotros, ¿qué hacemos? Derivamos, entre comillas, como si fuera una regla en la cadena. Entonces, ¿qué hacemos? Este diferencial será igual a du más v de p más p de v, que es como si hiciéramos la regla del producto de la derivada, menos s de t menos t de s, y esto es igual a dg. Nos dicen, además, que del hecho que du es igual a t de s menos p de v, podemos reemplazar en la ecuación anterior y tendremos que dg es igual a t de s menos p de v más v de p más p de v menos s de t menos t de s. Por lo cual, esta con esta se cancela y esta con esta se cancela. Es decir, que dg es igual a v de p menos s de t. Ahora, si consideramos que p es constante, por ejemplo, tenemos que su diferencial será 0. Porque es como dije, como si deriváramos. Y la derivada constante es 0. Por lo cual, dg será igual a menos s de t. Y como hicimos en la clase anterior con permiso en los matemáticos, dividimos los diferenciales, con lo cual dg de t, manteniendo p constante, es igual a menos s. Por otro lado, si hacemos que t sea constante, dt será 0. Por lo cual, dg será igual a v de p. Y de nuevo, dividiendo diferenciales, dg de p, manteniendo t constante, será igual a v. Ahora, derivemos lo s con respecto a p, manteniendo t constante. Derivando
S con respecto a P, tendremos que la derivada parcial de S con respecto a P, manteniendo T constante, es la segunda derivada de G con respecto a P y a T, que, si recordamos, las derivadas cruzadas pueden intercambiarse cuando el diferencial es exacto. En este caso, G es un potencial termodinámico. No es algo que tendrían que saber y es algo que yo considero que les falta explicar al enunciado, pero todo potencial termodinámico es un diferencial exacto, por lo cual podemos invertir el orden de las derivadas sin problemas. Menos d cuadrado G dt dp. Por otro lado, derivando v con respecto a t, tenemos que dv dt, manteniendo p constante, será la segunda derivada de g con respecto a t y con respecto a p. Que, oh, sorpresa, ambas ecuaciones se parecen. Si igualamos las expresiones, bueno, esto para desarrollar un poco más claro, lo que implica que la segunda derivada de g con respecto a t y a p es igual a menos ds de p. Así, igualando expresiones, como ambos diferenciales, como ambas derivadas cruzadas son iguales, obtenemos que dv dt con la presión constante es igual a menos ds de p con la temperatura constante, que es la relación de Maxwell que nos pedían hallar. Y es algo parecido a lo que tienen que hacer en la 8 para llegar al resultado, que es la tarea que les dejó el profe. ¿Se entiende? Ya. Ahora voy a pasar a cálculo integral, pero antes de, ¿hay alguna duda que haya quedado con algo de cálculo diferencial? Para aprovechar de cerrarlo al tiro. Ya, voy a dejar de grabar entonces y sería.